Daniel está de nuevo con nosotros, Daniel Lara Farías. Hay cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, cambios de algunos nombres, no de todos ni mucho menos, ni siquiera de la mayoría. Él los conoce y vamos a ver qué dice de estos cambios y de estos miembros del Tribunal Supremo de Justicia del régimen. Daniel. Adelante, Daniel, te escuchamos, bienvenido. Napoleón, gracias. Bueno, lo primero es que acuérdate que hay cambios gatopardianos, ¿no? Que llaman de cambiar todo para que todo quede igual. Sí hay nombres que se repiten. De hecho, creo que son 4 nombres en total que no solamente que se repiten, sino que no podrían haber sido parte de nuevo del Tribunal Supremo por ya haber vencido un periodo de 12 años, que supuestamente eso está escrito en la Constitución, pero como esa Constitución es como el papel Maracay, o sea, muy poco les importa a ellos respetar eso. Pero hay dos claves importantísimas. En primer lugar, lo fundamental para mí es la desfachatez de la clase política venezolana, toda, completa, sin excepción. Cuando el chavismo se estaba matando por la conformación del Tribunal Supremo, hubo un diputado llamado Pedro Carreño que en un programa de televisión entrevistó a otro diputado, porque el señor tiene un programa de televisión en el canal que utiliza la señal que le robaron a RCTV, de la cual se van a cumplir 15 años de ese robo. El señor Pedro Carreño, para desgracia de las pantallas y de la historia de la televisión, tiene un programa de televisión. Pedro Carreño estaba entrevistando a un diputado también vestido como él, del chavismo, que fue comandante de la Armada, el señor Alessandrielo, y en ese programa ambos personajes se dedicaron a decir una cantidad de cosas que lo mínimo que debió haberse abierto fue una investigación. Lo fundamental es que los señores decían que el presidente saliente del Tribunal Supremo tenía a 2 mujeres que actuaban como magistradas sin serlo. Le llamaban la magistrada 31 y 32 o 32 y 33. En medio de todo esto, además, circularon versiones de que se vendían sentencias y de que esas 2 señoras eran encargadas de poner la tarifa y de cobrarla y de decidir por encima de los jueces. Ellos mismos hablaron de delitos, de que se cometían delitos, y decían además que el actual presidente o el presidente saliente del Tribunal Supremo no tenía ánimo de enmienda ni de rectificación. Y se hablaba además de que esa gente tenía que estar presa. Eso fue lo que estos 2 personajes dijeron. ¿Qué ocurrió después de eso? Bueno, al señor Pedro Carreño le pasó a todo aquel que suelta la lengua más de lo normal en los medios de comunicación. Le quitaron el programa. Ya el programa no existe, obviamente. Por cierto, que no lo veía nadie. Creo que ese fue el programa más visto de la historia de ese canal. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿por qué Tarek William, tan diligente para meter presa a una señora porque hizo un chiste sobre unas arepas que a él no le gustó, porque parece que a Tarek no le gustó la arepa que le tocaba a él? No sé cómo era la cosa. La metió presa, la señora no se había terminado de reír. Era una arepa gay. Bueno, que sería lo de menos, pero sería lo más respetable que pudiese tener Tarek William en dado caso de que lo aceptara. Pero más allá de eso, la señora no se había terminado de reír del chiste que hizo cuando ya la tenían presa, pero salen 2 diputados y dicen que en el Tribunal Supremo se venden las sentencias y Tarek William no se da por enterado. Por cierto, que ese chiste de los diferentes tipos de arepa no era nuevo, ni siquiera era de ella. Ella estaba repitiendo un viejo chiste que circuló por los Twitter. Es decir, que sí les afectó que lo dijera esta vez o que recordaran ese chiste del nombramiento de una serie de arepas según lo más cuestionado de cada uno de esos revolucionarios. Bueno, pero ¿por qué les molesta el chiste con una arepa y no les molesta la morisqueta de las ventas de sentencias en el Tribunal Supremo, que son tan voz populi que ni siquiera se encargan de ocultar que ocurran y lo denuncian los propios chavistas? Después de eso, lo que debió haber venido en el país fue detener el proceso de selección del nuevo tribunal, abrir una investigación, imputar a los señalados, llamar a declarar a los diputados y, por supuesto, destituir a todo el que estuviese allí y meterlos presos.
Si es que, si, y revisar además todas las sentencias que se han emitido por estar viciadas. Nada de eso ocurrió. Por supuesto, a mí no me sorprende que no haya ocurrido, porque el chavismo es una organización criminal. Pero la gran pregunta es, ¿por qué nadie en eso que llaman oposición, y que para mí no es otra cosa que una oposición a la medida del régimen, es que está allí para hacer lo que el régimen necesita, es decir, simular que se oponen? ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué no exigieron una investigación? ¿Por qué no exigieron que se abriera una investigación contra los señalados? Nadie. Silencio absoluto. Pero lo peor viene después. Porque si uno fuese inocente a estas alturas, uno podría creer, caramba, después de esa denuncia, esta gente va a seleccionar a unos prístinos, a unas vestales del derecho, que pulcros, que jamás en su vida se han metido la mano en el bolsillo para tomar nada ajeno, y bueno, van a tener un tribunal de verdad con altos niveles de tal. Pero todo termina cuando, número uno, ratifican a Michael Moreno como magistrado. Lo cambiaron de sala. Lo sacaron de la sala principal y lo mandaron para el cuarto del loco. Tú sabes que en las casas viejas... que él se molestó muchísimo porque quería continuar en el puesto. Bueno, muy seguramente. Nadie que venda sentencias le gusta que le quiten la caja registradora. Pero tú sabes que en las viejas casas de antes, de la vieja Venezuela, las casas normalmente tenían entonces una entrada, tú tenías ahí una salita, luego venía el comedor y los cuartos, venía una sala y atrás había un patio. Y en el patio al fondo había un cuarto que era el cuarto del loco o el cuarto de los trastos. Si tú tenías un loco, lo encerrabas ahí. Y si tenías muchos cachivaches, los metías ahí. Bueno, para allá mandaron a Michael, bueno, no, para el cuarto del loco. Sala de casación penal, ya, tío, pero ya, sin ninguna prestancia. ¿Qué ocurre? Que además de esto, retornan a la sala constitucional a Gladys Gutiérrez, ¿no? Para es que Gladys Gutiérrez tiene un currículum sumamente revolucionario y merece estar en ese puesto para la revolución desde su vivencia en el apartamento que vivían juntos ella y Chávez Frías durante un tiempo, pasando por todo lo que ella es, inclusive parece que tiene doble personalidad, doble nacionalidad, casada con un español y como con doble nacionalidad, entre otras cosas, de las muchas por las cuales ella no puede tiene muchas cosas dobles. en el tribunal, sí, no podría estar en el Tribunal Supremo de Justicia, está esa. Pero hay algo que poca gente conoce además. Cuando se van a nombrar ese tribunal, tenían que nombrarse 20 principales, 20 suplentes, un director del Instituto de Formación de la Magistratura y un inspector general de tribunales. Cuando yo reviso la lista de los nombramientos, me doy cuenta de que han nombrado como inspectora general de los tribunales a Gladys Requena. Gladys Requena es cleptómana desde su más tierna edad. Ese es el primer problema. Vamos a empezar por ahí. Gladys Requena, que donde ha estado, ha dejado una estela de corrupción. Ella, porque ella tiene a su esposo, que es Alexis Rumbo, ellos son como Bonnie y Clyde. Eso es una cosa espantosa. Ellos son del estado Vargas. Gladys Requena, oriunda del barrio La Alcabala Vieja y luego teletransportada a Guaracarumbo, en un urbanismo que, por cierto, donde le dieron una residencia que era para damnificados, ya no era damnificada, y allá terminó viviendo en Guaracarumbo. Esta señora que viene del sector magisterial y que luego se graduó de abogada, la primera trapisonda de esta señora, yo esto lo he dicho una y otra vez cada vez que me ha dado oportunidad de decirlo. La primera trapisonda de esta señora fue constituir una cooperativa para la compra de un terreno en Macuto, cerca del Club Aeropostal de Macuto. Los que conocen la zona no me dejarán mentir. Y en dicho terreno se iba a construir un urbanismo para los profesores, para los docentes que participaran de dicha cooperativa. Los docentes dieron los reales. Todavía están esperando los urbanismos. Eso fue como por el año 82, 83, por allá. Luego la señora se graduó de abogada. Como abogada era muy buena docente. Se gradúa de abogada y siendo abogada se especializa en derecho laboral, en defender juicios laborales. Y su especialidad era... Se gradúa de abogada, al igual que se acusa a Gladys Gutiérrez de que le dieron el título prácticamente por 3 clases a las cuales asistió.
Yo estoy completamente seguro de que Gladys Requena, si se graduó, fue por inercia o por descuido de los profesores. Porque lumbrera y luminaria nunca ha sido, a menos que sea para lo malo. Pero en todo caso, esta señora, su especialidad, y hay innumerables casos en el estado Vargas, era representar trabajadores que estaban en conflicto con los patronos, y después que los trabajadores le firmaban el poder para la representación, ella iba y transaba con el patrono traicionando al representado. De eso hay tantos casos en Vargas. La señora luego, metida en la política, era general de división, porque ejército en el que entraba lo dividía. Dividió el MAS, dividió la causa R, dividió el PPT, se metió en el MBR y lo dividió. Después resucita y la recogen y la vuelven a meter en las listas. Se metió en el equipo de Antonio Rodríguez San Juan, lo traicionó, se le lanzó en contra. Después se metió en el equipo de Carneiro. Carneiro, bueno, se pelearon, quién sabe, por la mercancía. Y al final la señora terminó encumbrada en Caracas por obra y arte de Aristóbulo Turi y luego de Diosdado Cabello. Esta señora una revolucionaria. Bueno, una carrera revolucionaria. Esta es una señora que todavía no ha explicado qué pasó con las partidas presupuestarias asignadas al Instituto Regional de la Mujer de Vargas mientras ella fue directiva. Esta es una señora que todavía no ha explicado cómo es eso, que ella era presidenta del Instituto Regional de su mujer, su marido era Alexis Rumbo, presidente del Instituto Regional del Deporte, y los dos institutos quebraron. Tanto quebró el Instituto de Deporte que el propio Carneiro, antes de morir, se tuvo que liquidarlo, porque el tipo lo dejó en el esterero. Ella tiene además una insana costumbre, y esto hay que saberlo, porque la gente tiene que saber quién es la delincuente que va a cuidar que los magistrados no sean delincuentes. O sea, ese es el cargo que ella tiene. No estoy de acuerdo contigo en que menciones que es una delincuente. Ella ha actuado como toda una revolucionaria, como ha sucedido, por eso es que el país está como está y demás, no es delincuente. Acuérdate que una cosa son las leyes y otra cosa es la justicia. La justicia, ellos deciden qué es lo que es justicia y qué es lo que es verdad, por eso son revolucionarios, ¿ok? Eso puede estar en contra de las leyes. Tú estás hablando como un pequeño burgués, como demócrata y todas esas cosas, y no entiendes lo que son los valores de la revolución. No sé qué decir después de esa monserga que has lanzado. No sé si aplaudirte, o si pitarte o qué. O escupirme. En todo caso, lo que yo te digo es que esa señora con ese prontuario es la encargada de vigilar que los jueces, no los magistrados nada más, que los jueces de todos los tribunales actúen correctamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si esta señora, que por donde ha llegado, por donde ha pasado lo que ha dejado de corrupción, va a ser la encargada de vigilar a los tribunales, lo que se había denunciado de que vendían sentencias en $150,000, bueno, ahora las van a vender en 500, pero ella va a modernizar, seguramente va a recibir pagos por CELE, va a poner un punto de venta, va a recibir, no sé, morocota y todo aquello para facilitar el asunto. Entonces, ¿de qué se habla al final? Al final se habla de que es imposible, después de ver cosas como esta, que en Venezuela se pueda hablar de un Estado de Derecho. No hay Estado. ¿Desde cuándo ya no se habla de eso? Imposible que te hablen de Estado de Derecho. Y diciendo esto, entonces voy más allá. ¿Cómo te pueden decir a ti, cómo me pueden decir a mí, cómo le pueden decir al mundo o a cualquier venezolano que Venezuela se arregló? Si Venezuela se hubiese arreglado, tuviesen preso todos esos magistrados a los cuales los mismos chavistas acusaron de ser unos delincuentes. Eso sería tener a Venezuela arreglada, y no es así. En tal sentido, yo lo que te digo, Napoleón, es que en el caso del Tribunal Supremo, con Gladys Gutiérrez o sin Gladys Gutiérrez, con Michael Moreno o sin Michael Moreno, con quien sea que coloquen allí, si quienes escogieron a esos personajes son unos delincuentes y nosotros sabemos que lo son, nada puedes tú esperar. Podrán nombrar a 15 sacerdotes de magistrados y el resultado va a ser igual. Serán 15 sacerdotes nombrados por un atajo de delincuentes enquistados en la Asamblea Nacional. Eso es por encimita lo que te puedo decir. Bueno, hay una serie tú tienes que tener en cuenta que no pueden estar al tanto de todo esto, de esas pequeñeces de las cuales tú hablas y que realmente son hechos revolucionarios importantes, porque había una pelea nada menos que entre Cilia Flores y Diosdado Cabello por tener la mayoría y el poder dentro del Tribunal Supremo de Justicia, y en esa pelea con Diosdado Cabello,
pues parece ser que también perdió bastante poder Diosdado Cabello, porque entre otras cosas, Gladys Gutiérrez es mujer de, bueno, es decir, gente de extrema confianza de Cilia Flores, que es lo que necesita una revolución. Bueno, la revolución lo que necesita fundamentalmente es militantes ciegos y cómplices. Eso es lo que fundamentalmente necesita una revolución. El chavismo ha tenido las dos cosas. El chavismo ha tenido militantes fervientes que han cobrado bien, algunos, otros la han pasado bien un rato, luego les ha ido muy mal, y cómplices todavía creo que podemos contar muchísimo. En el caso particular de los que estuvieron desde el primer momento, como esta señora Gladys Gutiérrez, que entiendo estuvo en el equipo de abogados de Chávez, dice, no sé. Bueno, Chávez vivió hasta en su casa y todo durante un tiempo. Bueno, pero no por ser su abogada, creo yo. Pero en todo caso, en medio de todo eso, sí, porque yo no conozco un abogado que se lleve a su cliente a vivir con él. Ay, no sé, yo en las relaciones sentimentales o en los acuerdos con la gente no me meto. Yo no estoy hablando de relaciones sentimentales, estoy hablando de relación cliente-abogado. Y en ese caso, yo no recuerdo eso. Pero en todo caso, Pero parece ser que lo primero que va a hacer ella, según el doctor Ley, es exactamente legalizar, entre comillas, tan legal como es el Tribunal Supremo de Justicia, legalizar que Venezuela no acepta que unipartidistamente la Corte Penal Internacional estudie sobre las violaciones a los derechos humanos del país. De hecho, en ese Tribunal Supremo de Justicia, según Enrique Aristigueta Granco, hay dos generales de división, ¿no?, que son responsables de crímenes y de tortura. Imagínate tú, están en el Tribunal Supremo de Justicia y van a querer sentenciarlo como si la tortura no sea algo para evitar que el país vuelva a caer en manos del capitalismo tradicional, no el del que ellos están utilizando. De hecho, entiendo que uno de esos personajes, de esos generales de división, fue presidente de la Corte Marcial. Y si fue presidente de la Corte Marcial, entonces fue el encargado de los juicios militares en contra de disidentes venezolanos civiles y militares durante todos estos años. Claro, porque esa gente estaba conspirando contra la revolución. Mira, todo esto conlleva a un solo sitio. Toda revolución, ya dijimos que tiene militantes y tiene cómplices, pero hay una cosa también que es fundamental: las mentiras. O sea, mentir es un acto revolucionario. Y mienten en función de la permanencia de la revolución. Fíjate el tema particular ahorita con este tema de las lluvias, que hay problemas en distintos estados del país. La palabra damnificado no ha podido ser borrada del lenguaje venezolano. Después de casi 25 años de chavismo, aquí sigue cayendo una lluvia y quedando un gentío damnificado. Pero además de eso, hay otro dato, y aquí vamos con las mentiras, Napoleón, otra vez. Esta gente, tú no te has dado cuenta que dejaron ya de hablar de la misión vivienda. Que cada 3 días salían, construimos la casa 2 millones, y ahora construimos la casa 3 millones, y así creo que llegaron a 10 millones de casas, supuestamente. Entonces, hago yo la siguiente pregunta. Si se construyeron 10 millones de casas o 5 millones de casas, o los millones de casas que se construyeron, ¿por qué sigue habiendo damnificados? ¿Por qué sigue habiendo gente viviendo en zonas de riesgo cada vez que llueve, quedando en la calle? Número uno. Número dos, si se construyeron 5 millones de casas, ¿por qué no ha sido desalojado ningún barrio en riesgo en Caracas? Porque en 5 millones de casas, bueno, con 1 millón de casas desaloja todo Petare. Y con 1,5 millones desaloja todo Petare y todas las zonas más difíciles de Catia. Entonces, esas mentiras terminan saliendo a flote. Las otras mentiras que salen a flote son las relacionadas a que hay que participar en las elecciones porque hay que recuperar los espacios. Yo quisiera que alguien me preguntara cuál espacio se recuperó en Zulia con Manuel Rosales en la gobernación. No, pero eso lo dice ciertos grupos de oposición, sí, eso no lo dice el régimen. No, eso lo dicen grupos opositores, que hay que participar porque hay que recuperar los espacios. ¿Qué espacio se recuperó con un alcalde en Guatire que ya lo van a cicritillar por ridículo de paso, porque el señor parece que está más tiempo en las redes sociales que en su cargo? ¿Qué espacio se recuperó en el Callao?
¿Qué espacio se recuperó en Cojedes? ¿Qué espacio se recuperó en Nueva Esparta? Sí, en Nueva Esparta, Margarita se ha decidido siempre entre los designios de Morel Rodríguez y su familia, y en su momento Fucho Tovar y Morel Rodríguez, y en su momento los dos juntos, y ahora Morel Rodríguez es él solo con sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, y así hasta que se extingan, como los buen días. O sea, esas son particularidades que cuando se discuten y se revisan, a donde el único sitio donde nos llevan es que estamos hablando otra vez de las mentiras revolucionarias como necesidad para mantener la revolución. El recuperar espacio, imagínate tú, ¿qué espacio se puede haber recuperado con la llegada de un hombre como Bernabé Gutiérrez a la Asamblea Nacional? Yo quisiera que alguien me lo explicara. Yo quisiera que alguien me explicara a mí eso. Yo quisiera que alguien me explicara qué está ganando la población de los municipios supuestamente opositores, capitalinos, por ejemplo, donde el gran ganador ha sido la empresa Fospuca. Y ahora, con el alza desmedida de las tarifas para la recolección de basura, se han encontrado con otra situación, que bueno, que parece que en Fospuca le tienen rabia a los árboles y han lanzado una jornada de tala en Baruta, Chacao, y en Baruta y en Chacao fundamentalmente. Bueno, que yo no sé si es que los tipos van a dejar de ser recolectores de basura a ser vendedores de leña, porque no hay otra explicación para que sean talados los árboles de esa forma tan criminal en unos municipios donde lo fundamental en el pasado era precisamente la recuperación de espacios, el ornato público, la arborización, la jardinería, etcétera. Entonces, el tema de la mentira aquella, de la recuperación de espacios, el tema de llegar a la Asamblea Nacional para lograr tener unos poderes públicos que estuviesen ajenos a los designios partidistas, de los designios chavistas. ¿Qué se logró con la llegada de Bernabé Gutiérrez a la Asamblea Nacional? Que nombrara a su hermano magistrado. Bernabé Gutiérrez le nombraron a su hermano magistrado en el Tribunal Supremo, que ya se lo habían nombrado, debe ser el hermano más querido, debe ser el hermano Toñeco de Bernabé Gutiérrez, porque ya antes lo habían nombrado rector del CNE. Ahora del CNE lo pasaron al Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, que ese es uno de los cuatro que no entiendo por qué, explícame porque estoy muy ingenuo hoy, no entiendo por qué Enrique Mendoza pone entre comillas que son magistrados de la oposición. Bernabé Gutiérrez es uno que nombra a su hermano, aquí lo dice Gutiérrez, hermano de Bernabé Gutiérrez, no sé qué, pero ¿cuál es el nombre de ese hermano de Bernabé Gutiérrez? José Luis Gutiérrez. Déjame apuntar aquí, José Luis. Como el cantante José Luis Gutiérrez. Luego habla de Elías Vitar, que es un hombre de Enrique Capriles. ¿Qué tienes que decir de él? ¿Eso lo dice quién? ¿De que es un hombre de Capriles? Lo dice Enrique Mendoza. A Enrique Mendoza no le da pena ser tan desfachatado, de decir que no hay magistrados opositores. Si le responde a Capriles es opositor, lo que pasa es que es de esa oposición falsaria. No me entendiste, él lo pone entre comillas, él está diciendo que no son ningunos opositores y que se hacen pasar como opositores. ¿Y quién es opositor? Enrique Mendoza sí es opositor. Sí. Yo no lo veo como opositor. De hecho, gracias a Enrique Mendoza es que Enrique Capriles está donde está, porque él fue el que lo llevó a ser alcalde de Baruta. Pero ¿quién es Elías Vitar? Elías Vitar entiendo que es un abogado al cual se le tenía como una persona respetable y como un profesor universitario del cual sus alumnos hablan muy bien. Y bueno, y el señor le llegarían al precio o los compromisos son demasiado grandes o le saben algún secreto y aceptó ese cargo. Habla de un Luis Emilio Rondón, militante de un UNT. Ese es el hijo de Luis Emilio, el viejo. ¿Y que le fue muy bien como rector del CNE hasta el punto que logró mudarse a La Lagunita. Esas son cosas, eso hay que felicitarlo, porque por fin alguien progresa en la revolución. El señor bueno, hay varios que progresaron y bastante con la revolución. Tienes a otro que es un magistrado que ha logrado mantener en su sitio el grupo Petrica a través de su operador de siempre, José Gregorio Correa, que es el magistrado Inocencio Figueroa, también ligado a Primero Justicia. Ahí a cada facción de la oposición falsaria y protibularia le dieron un magistrado. Entonces, ahí todo el mundo tiene entonces para vender sentencia. De eso se trata ese sistema chavista. No es acabar con la revolución, es distribuirla para que todo el mundo esté tranquilo. Entonces no es que van a tener, bueno, ellos dirán,
Bueno, son 20 magistrados, nosotros vamos a tener 15, repartimos 5 y cada quien que vea cómo vende y cómo se distribuye. Entonces así cada quien vende su sentencia, tal, metemos esto acá y esto allá, porque de eso es lo que se trata, de la repartición de las miserias. Y en medio de todo eso, la gran pregunta es, nosotros vamos a seguir creyendo que esa oposición es una oposición. Nosotros vamos a seguir dejando que nos vean la cara de poseta y que nos sigan repitiendo ese cuento de que hay que recuperar espacios. ¿Recuperar espacios para quién? ¿A quién le quieren recuperar los espacios? Pero Manuel Rodríguez en el Zulia no recuperó espacio. Manuel Rosales. Manuel Rosales, perdón, en el Zulia no recuperó espacio. Por Pero lo cierto, recuperó, no es verdad ¿lo recuperó lo que para dice, quién? espérate, no es verdad, quiero aclarar, no es verdad lo que en televisión dijo Maduro, de que Manuel Rosales no estaba ni siquiera en Venezuela en medio de las inundaciones y menos en las inundaciones. Eso no es verdad. Sí estaba allí en las inundaciones. Lo que pasa es que no le dan plata, pero Maduro dice que sí, que le da la plata. Pero fíjate que con estos gobernadores falsarios, opositores falsarios, pasa lo mismo que decía Luis Herrera con respecto a los banqueros, que Venezuela es el país de bancos quebrados y banqueros millonarios. Bueno, pasa algo parecido. No le bajan los recursos, pero todos tienen un tren de vida que uno dice, bueno, ¿y de qué vivirán del sueldo? ¿O le pasan nada más para el sueldo? Porque cuando uno se pone a ver, por ejemplo, el caso de las alcaldías, ¿no? Que es donde es más grosero, porque hay más alcaldías en manos de la No quiero que oposición. pases lo de la pregunta. Es que no se recuperó espacios con Manuel Rosales. No, por supuesto que no, por la simple y sencilla razón de que tú no le puedes dar un espacio a un opositor falsario que está actuando a la medida de los designios del régimen y pensar que ese espacio lo están utilizando a favor de los ciudadanos. Allí no hubo una recuperación. El espacio que hay que recuperar es el de Miraflores. Ese es el que hay que recuperar. Después que tú recuperes para la ciudadanía el poder público nacional, lo demás va a caer como castillo de naipes. Pero es que más allá de eso, ahora hablando en serio, porque hasta ahora te estaba provocando, hablando en serio, estoy de acuerdo contigo. El espacio que hay que recuperar es el de Miraflores. Pero es que además de eso, fíjate tú en las grandes mentiras. Otra vez, si tú revisas las redes sociales de los alcaldes, sobre todo de los alcaldes opositores, te encuentras que todos hacen un despliegue, bueno, grosero, de las obras que están haciendo. Que si compramos no sé cuántas patrullas para la policía, y tú ves que son unas patrullas, unos carros de lujo, no, unos carros que en ninguna parte del mundo se utilizan carros de ese tipo de alta gama para hacer patrullas. Y ves que compramos no sé cuántas desmalezadoras y compramos no sé cuántas, lo que falta es comprar aviones. Entonces, después dicen que ellos no hacen más porque no tienen recursos. ¿Y cómo compraste los carros? ¿Y cómo compraste el poco de equipos que muestras? ¿Cómo compraste esos insumos? De alguna parte salió ese dinero. Dos, si revisas a los gobernadores y alcaldes chavistas, hacen exactamente lo mismo, mostrando gestión y que han hecho, ya han hecho, ya han hecho, ya han hecho. Y después que hacen todo eso, aparecen entonces en actos diciendo que el país está mal por las sanciones. Entonces yo digo, caramba, pero ¿por qué las sanciones que supuestamente le vaciaron las neveras a los venezolanos no le vacían las alforjas a esos gobernadores que gastan y gastan y gastan y gastan en publicidad, en propaganda, en compra de vehículos y en pago de escolta? Hay algo que no está funcionando. En todo eso, entonces, ¿en dónde terminamos, Napoleón? Terminamos en que si tú empatas la mentira con el Tribunal Supremo de Justicia, las mentiras con el CNE, las mentiras con los espacios recuperados, y esa mentira monumental, la mentira más grande del universo, que es la existencia de una oposición en Venezuela, en donde termina es que de verdad la revolución descansa sobre militantes ciegos, asalariados la gran mayoría de ellos, cómplices y mentiras. Pero la mentira es lo fundamental. El asunto, Napoleón, es que las mentiras hay que pagarlas. La verdad siempre es gratis. Nadie hace una campaña para convencer a nadie de la verdad. Porque cuando la verdad está a la luz, lo que hay es que sopesarla. La gran mayoría de los politiqueros, de los dictadores, de los tiranos, gastan un dineral, gastan fortunas para convencer a la gente de mentiras. Porque si es una verdad inobjetable, no hay necesidad de pagar para que la gente la crea. En tal sentido, entonces aquí hay que preguntarse, ¿de verdad
gana algo el país, sea un chavista o sea un opositor, con el hecho de que Gladys Gutiérrez sea presidenta del Tribunal Supremo? O sea, ¿cuál es el beneficio final que le deja eso al venezolano de a pie? ¿Cuál es el beneficio que le deja, aparte del beneficio para su provecho personal? El hecho de que hayan nombrado a una connotada delincuente, ladrona del erario nacional, regional, municipal y parroquial, como Gladys Requena, como inspectora general de los tribunales. La otra gran pregunta, ¿va a haber un sistema de justicia transparente y ajustado al debido proceso en Venezuela después de estos nombramientos? ¿Va a haber juicios justos para los presos políticos que siguen en sus cárceles pudriéndose hasta que se mueran, si el régimen le da la gana? ¿Va a haber un respeto a la legalidad por parte del presidente? ¿Se va a atrever ese Tribunal Supremo de Justicia a aceptar recursos en contra de Nicolás Maduro por sus actuaciones en contra de las leyes? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Y yo creo que todas las respuestas las sabemos todos. Todo está perfectamente claro. Esa Asamblea Nacional, si nombró ese tribunal, es para que ese tribunal actúe a su favor, no para que actúe en su contra. Eso está perfectamente claro. Aquí no nombraron a un Rodríguez Corro. Aquí nombraron a una señora por sus vinculaciones supuestas, precisas o quién sabe qué con el chavismo desde su más tierna edad. Lo demás termina siendo agua de borrada. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Lara Farías, por estar nuevamente con nosotros, ¿ok? Gracias, Napoleón. Gracias a ti.